La Zona Cero. Su emisión estaba prevista para el 1 de abril de 1977. En cambio, se retransmitió, gracias a la prestigiosa productora Anglia Television, en el Reino Unido, en junio de ese mismo año. El nombre del documental, porque estamos hablando de un documental, lleva un título sugerente: Alternativa 3. Y en él, una suerte de científicos de élite referían a los sorprendidos terrestres que existían bases en la Luna y en Marte, sobre todo en el planeta rojo, que albergaban científicos, mentes privilegiadas que iban siendo sacadas poco a poco del planeta Tierra rumbo a Marte. Y todo esto se producía desde el año 1962. Una historia increíble, ¿verdad? Pues en efecto, lo era. Increíble. Alternativa 3. Uno de los mayores... yo creo uno de los mayores casos sociológicos de la historia del misterio. Mucha gente creyó en ella, nuestro querido Fernando Jiménez del Oso incluido, porque este documental fue retransmitido por la televisión pública española en 1983 y la verdad es que causó conmoción, porque eso de imaginar que una base en el planeta rojo, en Marte, contenía científicos, los mejores científicos de la Tierra, para preservarles de algún riesgo, de algún peligro, de alguna hecatombe nuclear, pues bueno, no deja de ser sugerente, ¿verdad? Alternativa 3. 30 años se cumplen de esta mítica emisión. Ya adelanto que todo es un montaje, una broma de la productora de Anglia Television, que quería pues pasar un buen rato en compañía de los telespectadores británicos el 1 de abril, que es el Día de los Inocentes, aunque como ya hemos dicho anteriormente, pues no se pudo retransmitir ese día, y sí el 20 de junio de 1977. ¿Qué tal, mi querido Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Tú qué hacías en 1983? Esto es como los del 23F. Verlo. Lo vi el programa de Jiménez del Oso. Y la verdad es que me quedé francamente sorprendido, porque era muy poco frecuente en aquella época, por no decir que era casi absolutamente original. Éramos jóvenes. El hacer recreaciones de telerrealidad, de lo que ahora llamaríamos una falsa, en este caso una falsa telerrealidad. O sea, generamos un documental que en realidad todo el contenido del documental es falso. En cierto modo, aunque no tenga nada que ver el tema, es algo parecido a la película Borat, ¿no? Es decir, es una broma inmensa, pero planteado como si fuera una realidad. Yo recuerdo que cuando lo vi me quedé muy asombrado por una cosa que me llamó la atención, y es el supuesto año en el que se desarrollaba el primer vuelo, o el vuelo del que sacan las imágenes, que es 1962. Yo no había nacido, y me pareció un disparate de tal naturaleza, porque es el año de la crisis de los misiles de Cuba. Sí. Entonces, bueno, estaban los rusos y americanos como países juntos de paseo. Sí, pero Jesús Callejo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Tú sí habías nacido. Yo había nacido, pero poco antes, no te creas, poquito antes. Poquito antes. Claro, tú eras ya un jovenzuelo, en 1983, y supongo que ya muy interesado por los temas del misterio, ¿no? Sí, muy interesado, pero este programa en concreto de La Puerta del Misterio de Fernando Jiménez del Oso no lo pude ver. Yo me enteré después de la repercusión que hubo. Y dice, oye, ¿te has enterado de que hay una conspiración genial, ¿no?, de unos rusos americanos que se han puesto de acuerdo pues para llevar a científicos preeminentes hacia esa base, y además que van desapareciendo? Claro, tenía todos los ingredientes para una conspiración de estas, que un jovenzuelo como yo en aquella época digo, bueno, esta no me la pierdo. Y más cuando después me enteré que había un libro que se había publicado en España de Alternativa 3, que contaba muchos más casos. Así que rápidamente compré el libro, desentrañé un poco toda la trama, y yo, como la mayoría de la gente en aquella época, me lo creía a rajatabla, porque hombre, se lo creía también. Curioso, yo no me lo creí. Lo de Alternativa me pareció un disparate tan grande. Es que no tenía no había por dónde cogerlo. Claro. Sí, era muy interesante para mí, me gustó muchísimo el documental, la parte de los científicos que ven desapareciendo. Eso está muy bien, o sea, eso es muy creíble. Para mí que lo destroza, en mi caso, que además me encantó, pues estaba genialmente hecho, lo destroza el paseo por Marte. La nave cuando va aterrizando se ve toda la superficie marciana. Ahí es donde dice, bueno, esto es una cosa, esto no puede ser que en el 62 esté así. Bueno, digamos que todos éramos muy jóvenes. Yo también tuve la oportunidad de contemplarlo en su día, en el programa de Jiménez del Oso. Me quedé boquiabierto como la mayoría, pero este programa supuso que Jiménez del Oso ya no volviera a hacer más. Aunque él dijo siempre que no había sido ese el motivo real. Sí, él negó la relación causa-efecto. Dijo que no tenía nada que ver con Alternativa 3, sino que fue por otras circunstancias, porque ya se le terminaba el contrato. O sea, es verdad que nunca quiso vincular
su salida de Televisión Española, y en concreto de la terminación del programa de La Puerta del Misterio con Alternativa 3. Pero fue lo último que hizo. Es verdad, fue lo último, y además fue un vídeo, más bien un docudrama, porque realmente estamos hablando de un docudrama pues muy polémico, porque ya en su momento levantó voces de protesta, porque ya, si es verdad que en España empezaba a ser conocido la Alternativa 3, fuera de España, sobre todo en Inglaterra y en Francia, ya llovía sobre mojado, y ya había mucha gente, muchas voces autorizadas que habían comentado que cuidadito con esta Alternativa 3, que era todo un fraude, y más que un fraude, casi un experimento sociológico al estilo de aquella emisión que hizo Orson Welles en el año 1938, que esa realmente es la finalidad que se intentaba o se provocó con Alternativa 3. Lo consiguieron, lo que pasa es que se les escapó de la mano. Pero la verdad es que cuando se emite aquí en España ya habían transcurrido 6 años. Claro. 6 Pero eso demuestra lo que era el mundo sin Internet. Sí. El mundo sin comunicaciones, fíjate, en Francia, en Inglaterra. De hecho, cuando se emite el 20 de junio del 77, la emisión es simultánea prácticamente para todos los países que tienen relaciones televisivas directas con el Reino Unido, en Australia, Nueva Zelanda, Canadá, pero además en todos los países nórdicos. Se emitió en Islandia, Noruega, Suecia, Finlandia, y curiosamente también en Grecia y Yugoslavia. Y se hace al mismo momento. Se hace una especie como de presentación de algo sorprendente y absolutamente alucinante. Y sin embargo, la falta de comunicación directa que existía en la sociedad de aquel tiempo, fíjate, que se hace nada, hace que alguien pueda en España emitirlo, iba a decir impunemente, en el 83, sin que prácticamente nadie hubiera al día siguiente aplastado con multitud de pruebas a cualquiera que hubiera intentado sostener que Alternativa 3 era algo real. Pero, ojo, digamos, en descargo de Anglia Televisión... No, nunca engañaron a nadie. Que jamás engañó a nadie, porque en los títulos de crédito figuraban los actores que habían intervenido en el documental, y se avisó. Además, son unos títulos de crédito como los de los caballeros de la tabla cuadrada, que acaban, duran media hora. Claro, sale todo, absolutamente todo. Incluso algunos de los elementos más interesantes que no están en los títulos de crédito, pero sí se hacen una mini mención de dónde lo han podido sacar. Por ejemplo, una parte una parte de las imágenes de astronautas son reales, pero sabéis que no son, obviamente, Alternativa 3, son del encuentro Soyuz, entre el Soyuz y la Skylab de 1973, no, el acoplamiento Apolo-Soyuz del año 73. Entonces, bueno, pues los 75. Los 75. Las imágenes son reales, o sea, son astronautas americanos y rusos de verdad. Lo que pasa es que los han sacado de contexto y lo mezclan en un entorno donde, bueno, entonces, claro, es decir, muchos especialistas eso sí lo vieron. Hay gente que lo conocía, un montón de personas que dijeron, oye, pues esto. Aún así, buena parte de la gente que vio ese documental, pues creyó en el contenido, porque también, como comentaba Carlos en el previo, pues también la gente necesita creer, ¿no? O quiere creer. O sea, quieren creer, claro, ¿verdad? Esto sí que se quiere creer. Pero por otra parte, porque era muy creíble, no todo, pero muy creíble porque partía de una base que todavía muy sugestivo, ¿verdad? Muy, claro. O sea, ¿en qué se basa un poco todo lo de Alternativa 3? Perdón, antes de que cuentes una cosilla que es muy importante para lo que ha ocurrido después. La razón del éxito absoluto de Alternativa 3 en Internet después, a pesar de las demostraciones evidentes de que es falso, es que hacía dos cosas muy bien. Primero, como estaba diciendo Jesús antes de contaros en qué consistían las alternativas, hacen una cosa muy bien, es que abren la puerta a algo que probablemente pudiera ser real en el futuro, de manera que cualquier persona que estuviera al tanto de las perspectivas de lo que iba a ser los 10 o 15 años siguientes, pudiera al cabo del tiempo pensar, ostras, esto parece real. Bueno, sorprendentemente es que eso es real. O sea, es que en eso han acertado. Pero han acertado, podemos decir que hay casualidad, pero han acertado, con lo cual, claro, por eso sigue entrando tanta gente y picando en Alternativa 3. Porque parece creíble en algunos casos. Claro, eso ocurría en 1977, encuentros a la tercera fase, la guerra de las galaxias, ¿verdad? Un ambiente, una envolvente, ¿verdad? que hacía pensar, creaba el campo propicio. Era así, un campo propicio por varias razones. Primero, porque era el momento en que todos necesitábamos creer, todos nos gustaban estos temas, estábamos buscando como evidencias mucho más tangibles y mucho más estas. De encima, parece que venía avalada por grandes científicos, donde te estaban diciendo claramente, no solo que algunos estaban desapareciendo pues para buscar esta Alternativa 3, que ahora vamos a contar, ¿no? Porque es lo que se iba a decir al principio, porque habrá muchos oyentes jóvenes que dirán, bueno, muy bien, ya nos han hecho una introducción, todo es falso, pero ¿qué demonios es Alternativa 3? Sí. Entonces, por una parte es verdad que el ambiente sociológico era muy adecuado a nivel mundial, ¿no? Y por otra parte porque estaba barajando unas premisas que eran muy actuales entonces y son muy actuales ahora, como es el cambio climático. En aquel momento se empieza, y así empieza este docudrama de Alternativa 3, que va diciendo que, bueno, que
hay grandes alteraciones climáticas, que el efecto invernadero se está potenciando y que las prospecciones científicas pues están indicando que en pocos años este planeta se va a ir al garete y por lo tanto hay que buscar alternativas para intentar salvar los muebles como se pueda. Y surgen 3 alternativas. Una primera alternativa pues es, bueno, la más descabellada, por decirlo así, sería abrir un agujero en la estratosfera con una bomba atómica, pues para que, en fin, parte de la radiación se fuera, ¿no? Y este efecto invernadero pues se disipara. Por otro lado, el problema es que te estás cargando la capa de ozono y muchas más cosas, por lo tanto se desechó la primera alternativa. La segunda alternativa tenía como objetivo crear un nuevo medio ambiente en ciudades subterráneas donde se creara pues esta especie de civilización intraterrena, donde estuvieran también los científicos y donde se generara como una nueva raza. Pero claro, todas las cuestiones técnicas también de horadar el planeta para meter a la mayoría de la población también fue desechada. Así que surge la alternativa 3. La tercera posibilidad, que es, bueno, pues terraformar Marte con una especie de la élite de nuestros mejores científicos y mejores gobernantes, porque también los políticos estaban metidos. Siempre se salvan los mismos, ¿eh? Siempre se salvan los mismos, es decir, es como que los demás que se mueran de asco, y unos pocos elegidos son los que se salvan tomando como plataforma inicial una base secreta en la Luna, que ya por entonces ya te están diciendo en este docudrama que ya había una base norteamericana y soviética en la Luna, y luego ir a Marte, donde ya se había mandado también una sonda en conformidad con estos 2 gobiernos en el año 1962, y que ya estaba todo preparado, era un top secret para que nadie lo supiera, porque claro, si esto se empezaba a divulgar, pues fíjate lo que se podría armar, ¿no? La revolución social que se podría crear. Así que empiezan a contar cómo determinados científicos van desapareciendo, entre ellos un tal William Valentine, bueno, desaparecen o van muriendo, es decir, aquellos que quieren revelar el secreto van muriendo de una forma extraña. El caso de Valentine es sorprendente porque muere con una especie de cremación espontánea, va en su vehículo, tiene un accidente, pero después se demuestra que lo que ha ardido es su cuerpo y no el resto del coche. Así que todo esto va generando pues expectativas. Y muy bien narrado, además. Muy bien narrado, y claro, va creando una sensación de que hay algo oculto ahí, esa famosa cinta que luego se llega a ver, que es cuando se demuestra, ¿no?, entre comillas, cómo los soviéticos y los norteamericanos llegan a estar en Marte, y cómo hay todo un balance, ¿no?, siniestro alrededor de todo esto, como también hay un silencio muy sospechoso, muy conspiranoico, para que no se llegue a divulgar, pero como ocurre con todas las malas películas, al final siempre hay alguien que se va de la lengua, y por eso llegamos a conocer Alternativa 3. Alternativa 3, en un momento, como antes hemos dicho, muy propicio, ¿verdad?, con películas, libros, bueno, las propias sondas Viking. Claro, llegan en el año 77. Claro, con lo cual, no, si lo hicieron muy bien, pero aparte todavía algo muy curioso, y es que luego, además, una de las razones de la pervivencia, Jesús ha citado el libro, es que se hizo un libro. Pero es que el libro tenía algo fundamental. El libro aprovechó a las mil maravillas los puntos fuertes que había tenido el documental. Tenemos que hacer, perdona Carlos, tenemos que hacer con urgencia un monográfico basado en libros en desuso. Pues sí, porque además coincide en la época más o menos, un poco posterior al gran pelotazo que pegó Berlitz con el Triángulo de las Bermudas. Exacto, libros en desuso. Un libro totalmente de fantasía que, bueno, el tío consiguió convencer a la mitad dominada. O sea, lo ha metido en la mente en la sociología planetaria de tal manera que es muy difícil desmontar ya, por ejemplo, la teoría del Triángulo de las Bermudas, entonces, porque ni siquiera es una teoría. Pero 1986, el fin del mundo. La Tercera Guerra Mundial. Sí, esos son libros que no sirven para nada. Libros en desuso. La gran catástrofe de 1983, de Boris Christoph. De Boris Christoph, sí. Libros en desuso. Hay que hacerlo, pero perdona, sigue. Bueno, entonces, los autores se dan cuenta, el autor, porque los otros dos que firman, pero no colaboraron en el libro, realmente, pero sí lo hacían porque formaban parte de la producción del documental, se dan cuenta de un detalle importante, es decir, Alternativa 3 es un pelotazo, ha tenido un éxito enorme, y qué más da que lo desmientan. Entonces vamos a decir lo siguiente, y eso es lo que a mí me pareció del libro ya absolutamente genial. Además yo el libro lo he tenido, no sé dónde desapareció, pero el caso es que sí, no sé ni dónde lo tengo, pero por alguna bandera, pero es un libro de esos que tenía el planteamiento era buenísimo, pero buenísimo, porque lo hicieron tan bien. O sea, por ejemplo, el autor consiguió, Leslie Watkins, porque era autor de verdad, porque tanto David Ambrosio como Christopher Miller eran simplemente decir, firmaron, pero no colaboraron. Eran los realizadores. Exacto, eran los realizadores del documental, pero no colaboran en el libro. Pues dice, bueno, ¿cómo me puedo forrar yo? Y digo, muy fácil, voy a decir que lo que pasa es que, por supuesto, era una ficción, pero que sin saberlo había adivinado un plan real.
y por eso me persiguen, por eso quieren quitar el libro de las librerías, por eso estoy amenazado, me he tenido que ir a vivir a Australia, en realidad si voy a vivir a Australia pues estoy en la playa, supongo, pero para forrarse con la pasta que ganaba. Pero entonces se le ocurrió una idea, hay una carta escrita supuestamente a una librera, editora, distribuidora, que quería vender su libro, que supuestamente se filtró, donde él decía justo todo eso. Y claro, no, si es que yo en realidad sé que era fantasía, pero no que era usted, es que en realidad era real. He tocado alguna tecla. Exacto. He tocado alguna tecla. Bueno, con lo cual, bueno, ríete del Código Da Vinci, o sea, la verdad es que el Código Da Vinci, por supuesto, es el libro más vendido de la historia. Sí. Pero que le pasó algo muy parecido, o sea, era ya imposible de desmontar la ficción, o sea, no había forma, porque el tío lo había hecho tan bien. Es decir, bueno, lo había cruzado de tal manera, y además, y bueno, ya con la aparición de Internet, en cuando empezó a aparecer el vídeo, y yo supongo que un montón de páginas semifinanciadas para las futuras ediciones de Alternativa 3, sí, que ya es imposible de destruir. No, esos mitos que calaron tanto, antes hemos hablado de nuestro querido y recordado Fernando Jiménez del Oso, y debemos asegurar que Fernando operó sin malicia. O sea, es que él estaba convencido que eso se podía haber producido, y bueno, pues aunque habían pasado 6 años, ¿qué se le va a hacer? Pero supongo que no fue el único, ¿no? En cuanto al mundillo de la investigación. No fue el único, porque de hecho el libro que se publica al año siguiente en Inglaterra, en 1978, se convierte en un éxito de ventas. Es decir, hay gente que se cree porque da más datos. Es decir, en el libro se recogen aquellas cosas que por una cuestión de duración, porque dura 1 hora más o menos el documental, pues no han podido exponer. Tuvo su propia leyenda urbana, ¿no? Tuvo su leyenda urbana, exactamente. Ahora mismo es una leyenda urbana. Hubiéramos dicho que es una leyenda urbana, porque tenía todos los ingredientes. Es decir, es algo creado en laboratorio, clásico caso, ¿no?, de decir, vamos a crear una expectación, una conspiración, donde mezclemos de todo, donde hay astronautas que quieren hablar, como el caso de Bob Grodin. Bob Grodin, casi gran peso del documental lo tiene este astronauta, donde él cuenta, ¿no?, se supone que es uno de los que estuvo en el Apolo 17, se supone que es uno de los que estuvo también en esta misión secreta hacia Marte, y luego él, pues bueno, pues se le da la bebida, le tiene una serie de problemas psicológicos, y el hecho es que él va contando una serie de cosas. Entonces, bueno, pues ahí es como muy creíble, porque dices, hombre, si este astronauta, te dan casi todos los datos sobre él, ¿no?, te dan una especie de biografía totalmente inventada, salvo que nunca llegó a existir un Bob Grodin, te revela estos datos pasado el tiempo, porque él está un poco desencantado con las promesas que le hicieron, entonces dices, oye, pues a lo mejor es que hay algo de verdad, porque es que nos están dando datos de científicos. En el documental te habla de que por lo menos hay 400 científicos implicados en todo esto, de los cuales 24 han desaparecido o muerto de una manera muy sospechosa. 400. Te dan nombres, sí, te hablan hasta de 400. Te dan nombres, eso, de científicos, de astrónomos, de personas que están un poco investigando y que están sacando un poco los entresijos de todo esto. Es decir, de tal manera que, claro, tú dices, esto puede ser verdad o no puede ser verdad. Ahora cuando lo ves, y yo reconozco que ahora he vuelto a ver este documental de Alternativa 3, pues sí, claro, tiene un tufillo pues de fraudulento, entre otras cosas porque se ve claramente que todo está como muy marcado a las pautas, ¿no? Eso se llamaría ahora, los actores son actores. Docudrama. Sería un docudrama, efectivamente. Por cierto, se llamaba Sam Raimi, el actor que hizo de Bob Grodin. De Bob Grodin, sí. Pero, claro, yo ahora mismo no recuerdo la tripulación del Apolo 17, pero no figuraba pues ningún... Estaba sí, la conocemos. Cernan, Ronald Evans y Harrison Smith. O sea, que era tan sencillo como testar eso, ¿no? Claro, testar eso. Sí, pero eso no estaba en internet, no tenías tripulación del Apolo 17. Eso que le levantas un momento, te has escrito una enciclopedia, si no está actualizada no lo tiene. Sí. No lo mirabas, no tienes tanta facilidad como ahora. Claro, recordemos que el Apolo 17 es el último módulo lunar, la última nave que llega a la Luna. Que llega a la Luna, sí. Claro, entonces, cuando te dan toda esta cantidad de información, solo hay dos posibilidades. Bueno, también hicieron una cosa muy bien. Las frases entrecortadas, es decir, las frases cortadas de declaraciones de otros astronautas, declaraciones reales. Por ejemplo, aprovechar una declaración real de alguien, cortar ese trauma y utilizarlo como para apoyar tu teoría. Sí. Hombre, vamos a ver, cualquier analista medianamente experto se hubiera dado cuenta rápidamente de que estamos ante un fraude. Por ejemplo, que te digan que cuando descienden a la superficie del planeta rojo es el 22 de mayo de 1962, ya te empieza a rechinar un poco, porque si sabes que Yuri Gagarin, que fue el primer ser humano que orbita el planeta, lo hace un año antes, decía, es imposible que en 12 meses tenga la tecnología adecuada para llegar ni siquiera a la Luna, sino ya directamente a Marte. Después, estamos hablando de fechas que la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, bueno, pues estaba en su máxima escalada. Tampoco era muy creíble que esto fuera así. Es verdad que se dan unas imágenes que teóricamente podían ser correctas, esas imágenes del planeta Marte,
porque el Mariner 4, por ejemplo, en 1964 ya obtuvo imágenes, pero con una diferencia, obtuvo imágenes en blanco y negro y en baja resolución. Y estas imágenes que se presentan del planeta Marte son en color. Era un planeta rojo hermosísimo, ¿no? Sí, perfecto. Y además acaba de una forma muy inquietante el documental, porque cuando llegan a martizar, se ve algo que recta por la superficie de Marte, ¿sabes? El conejo con una cámara ahí trémula, ¿no? Y nerviosa, diciendo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y entonces se ve que algo recorre un poco como la película Dune, ¿te acuerdas? Esos gusanos que hay, algo parecido, y ahí se termina un poco el documental diciendo qué habrán encontrado, si se habrán comido o no se habrán comido a esos primeros que llegaron a Marte. O sea, que te dejan encima caer esa incógnita. Eso como hacen nuestros compañeros de Coma Espuma, ¿no? Eso de ¡Dios! ¿Qué será eso que se mueve? Pues hay algo que se mueve, algo reptiloide, que nunca se llega a demostrar, y que después las imágenes como diciendo, bueno, adiós astronautas. ¿Qué jóvenes éramos entonces? No, pero qué bien hecho está, porque estaba acordando, por ejemplo, de una declaración de un astronauta de declaración real, eso que sale en subtítulos debajo, y este es en un caso de astronauta real, y le preguntan algo así como... se están haciendo una entrevista y dice, sí, realmente no teníamos otra alternativa. Entonces cortan ahí, claro, se puede retirar cualquier cosa, elegir un polo de naranja o de limón, o a lo postre, para cualquier cosa, o a qué equipo de fútbol americano le gusta más. Pero claro, dicen, ¿se referirá a la alternativa 3? Pero comentado el docudrama, hay cosas interesantes, y es que en el año 77 una productora inglesa ya se plantea el cambio climático. Sí, es lo más interesante de él. Como posible catástrofe que asole la Tierra, ¿no? Claro, ahí está. Por eso digo que parte de esa base, entonces, y a partir de ahí, pues ya te das cuenta de que, bueno, la trama sigue siendo tan actual. Por eso todavía nos siguen preguntando por Alternativa 3, porque aparte, en fin, de ese medio, ¿no?, eterno como es Internet, donde se siguen reproduciendo siempre las mismas verdades y las mismas mentiras, como todavía parte de Alternativa 3 sigue siendo creíble, porque ahí está el cambio climático, ahí están los climatólogos, ¿no?, que empiezan a advertirnos de ese gran peligro, pues evidentemente, claro que se están barajando alternativas. Luego, ahí vuelve otra vez a resurgir el viejo mito de Alternativa 3. Y también es cierto que en la colectividad pues ya subyace esa sensación de que pronto habrá bases en Luna, en Marte, ¿no? Claro, pero ahora sí puede ser más creíble, pero desde luego en el año 77 muy pocos podrían pensar esto, ¿no? Ya digo que aquellos que estuvieran medianamente informados un poco de la tecnología y sobre todo de los viajes espaciales ya veían que hacía aguas por todas las partes. Lo que pasa es que, y ahí está lo gracioso de este asunto, es que no intentaron engañar, porque cuando se termina, ya digo, en el documental aparecen los créditos, los nombres de los actores que interpretan a científicos, astronautas, a reporteros y hasta quien representaba al anfitrión del programa. O sea que, es decir, que se daba todo, lo para que nadie se queda a ver los títulos de crédito al final. Pero eso, y lo sorprendente de que, claro, del cambio cultural que ha habido, de que nadie en aquel momento, o casi nadie, tiene a su alcance la tripulación del Apolo 17, cosa que ahora mismo tendríamos todos. Exacto. Entonces, a veces que es un cambio importante. No, era la época de queremos creer. Exacto, porque el que lleva la base del programa, como bien ha dicho Jesús, que la entrevista a Grodin, al astronauta, pues claro, decir, cualquiera hoy hubiera sabido que eso era una tomadura de pelo. Dice, bueno, o llevaba un polizón y se dieron cuenta. Es la respuesta siguiente. Bueno, pues ahí está el mítico, legendario caso de Alternativa 3, ese docudrama, ese documental creado hace 30 años y que tanto fascinó, y aún hoy en día nos siguen preguntando, en no pocas tertulias, sobre si fue verdad aquello de Alternativa 3. Esperemos que después de este monográfico ya no nos lo pregunte. Bueno, pues nada, fenomenal. Toma para ti, Jesús, este fragmento de Marte, que como bien sabes, hace ya tiempo que tenemos. Sí. Esto que rojito, ten cuidado, no lo acerques mucho al micrófono, que nos lo distorsiona. Esta radiación de... ¿Era peligrosa? Y toma para ti, Carlos, un billete de ida y vuelta a Marte. Qué bonito. En 2 meses. Es fantástico. Un mes para ir y otro para volver. Ave marciano por aquí. ¿Has visto qué rápido? Sí. Y lo puedes incluso dejar abierto. Para el año que viene. Sí. Es algo parecido a la película Borat, ¿no? Es decir, es una broma inmensa, pero planteado como si fuera una realidad. Yo recuerdo que cuando lo vi me quedé muy asombrado por una cosa que me da la atención, y es el supuesto año en el que se desarrollaba el primer vuelo, o el vuelo del que sacan las imágenes, que es 1962, yo no había nacido, y me pareció un disparate de tal naturaleza, porque es el año de la crisis de los misiles de Cuba. Sí. Entonces, bueno, estaban los rusos americanos como países juntos de paseo. Sí, pero Jesús Callejo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Tú sí habías nacido. Yo había nacido, pero poco antes, no te creas, poquito antes. Poquito antes. Claro, tú eras ya un jovenzuelo, en 1983, y supongo que ya muy interesado por los temas del misterio, ¿no? Sí, muy interesado, pero este programa en concreto de La Puerta del Misterio de Fernando Jiménez de Oso no lo pude ver. Yo me enteré después de la emisión,
Ya adelanto que todo es un montaje, una broma de la productora de Anglia Televisión, que quería pues pasar un buen rato en compañía de los telespectadores británicos el 1 de abril, que es el Día de los Inocentes, aunque como ya hemos dicho anteriormente, pues no se pudo retransmitir ese día, y sí el 20 de junio de 1977. ¿Qué tal, mi querido Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Tú qué hacías en 1983? Esto es como los del 23F. Verlo. Lo vi. Vi el programa de Jiménez del Oso. Y la verdad es que me quedé francamente sorprendido, porque era muy poco frecuente en aquella época, por no decir que era casi absolutamente original, éramos jóvenes, el hacer recreaciones de telerrealidad, de lo que ahora llamaríamos una falsa, en este caso una falsa telerrealidad. O sea, generábamos un documental que en realidad todo el contenido del documental es falso. En cierto modo, aunque no tenga nada que ver el tema... a Marte. Y todo esto se producía desde el año 1962. Una historia increíble, ¿verdad? Pues en efecto, lo era. Increíble. Alternativa 3, uno de los mayores, yo creo uno de los mayores casos sociológicos de la historia del misterio. Mucha gente creyó en ella, nuestro querido Fernando Jiménez del Oso incluido, porque este documental fue retransmitido por la televisión pública española en 1983. Y la verdad es que causó conmoción, porque eso de imaginar que una base en el planeta rojo, en Marte, contenía científicos, los mejores científicos de la Tierra, para preservarles de algún riesgo, de algún peligro, de alguna hecatombe nuclear, pues bueno, no deja de ser sugerente, ¿verdad? Alternativa 3, 30 años se cumplen de esta La Zona Cero. Su emisión estaba prevista para el 1 de abril de 1977. En cambio, se retransmitió, gracias a la prestigiosa productora Anglia Televisión en el Reino Unido, en junio de ese mismo año. El nombre del documental, porque estamos hablando de un documental, lleva un título sugerente, Alternativa 3. Y en él, una suerte de científicos de élite referían a los sorprendidos terrestres que existían bases en la Luna y en Marte, sobre todo en el planeta rojo, que albergaban científicos, mentes privilegiadas que iban siendo sacadas poco a poco del planeta Tierra rumbo a... La repercusión que hubo es, oye, ¿te has enterado de que hay una conspiración genial, ¿no?, de unos rusos americanos que se han puesto de acuerdo pues para llevar a científicos preeminentes hacia esa base, además que van desapareciendo? Claro, tenía todos los ingredientes para una conspiración de estas que, un jovenzuelo como yo en aquella época, digo, bueno, esta no me la pierdo. Y más cuando después me enteré que había un libro que se había publicado en España de Alternativa 3, que me contaba muchos más casos. Así que rápidamente compré el libro, desentrañé un poco toda la trama, y yo, como la mayoría de la gente en aquella época, me lo creía a rajatablas, porque, hombre, se lo creía también. Es curioso, yo no me lo creí. Lo de Alternativa me pareció un disparate tan grande. Yo... Es que no tenía no había por dónde cogerlo. Claro. Sí era muy interesante para mí, me gustó muchísimo el documental, la parte de los científicos que ven desapareciendo. Eso está muy bien, o sea, eso es muy creíble. Para mí que lo destroza en